Muy buenos días a todas nuestras amigas, amigos, donde quiera que se encuentren, además de los aquí presentes, desde el Centro Cultural Yoga de Banán, en San Miguel de Allende, este domingo 3 de enero del 2021. Bueno, comentaba alguna vez que si observamos a los pájaros y a los animalitos, ellos no celebran el Año Nuevo, ¿verdad que no? Más bien da la impresión de que cada día celebran ellos un año nuevo, un día nuevo. Entonces, podríamos nosotros también celebrar cada día como si fuera un año nuevo, ¿no? ¿Por qué nada más un día? Mejor los 365 días. ¿No sería mejor? No esperar a que pasen todos esos 365 días y de esa manera vamos a vivir una vida más plena. Cada día es una celebración si nosotros así lo decidimos, ¿verdad? Este es el gran evento es hoy, aquí y ahora. Ese es el gran evento, no el que viene la semana que entra o dentro de un mes o X tiempo. Hoy es el gran evento, ahora, aquí, siempre. Muy bien. Entonces, tomé algunos puntos sobre unas notitas para que no se me olvide algunos temas que me gustaría comentar con ustedes y que los podamos juntos reflexionar. Entonces, vamos a tratar de explicar esta charla desde lo más práctico, lo más terrenal, lo más objetivo y ver si podemos ascender de alguna manera a aspectos más profundos, ¿verdad? Aspectos más trascendentes y de hecho pues son a los que podemos, a los que queremos darle más importancia porque no le damos la importancia que tiene lo que está más allá de la mera supervivencia. O sea, la mayor parte de las personas sobreviven, el 99%, 99, no sé si .9, viven en la sobrevivencia, o sea, apenas así como para librarla, ¿no? Como para solventar los gastos de la vida física, la comida, el techo, la ropa, es decir, las necesidades de una vida digna, y eso es muy bueno, es importante. No debemos descuidar ese aspecto, pero no quedarnos ahí, no quedarnos ahí. Entonces debemos como que buscar o despertar esa hambre, pero no nada más hambre de cuestiones materiales, hambre de éxito, hambre de tener más dinero, más relaciones, más reconocimientos. Bueno, está muy bien, pero ¿qué tal el hambre de sabiduría? El hambre de libertad, el hambre de amar sin límites. Ese tipo de hambre también debemos cultivarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Es como todo, ¿verdad? Uno empieza a reflexionar sobre eso y a base de reflexionarlo empieza a tomar cierta... empieza a ser una vivencia, pues, ¿no? Deja de ser una mera idea, un mero concepto, un mero deseo. Pasa a ser una vivencia, se siente. Como el hambre física, ¿verdad? Cuando hay hambre, ¿verdad que no dudamos que tenemos hambre? No, y no te me pares porque te muerdo, ¿no? O sea, es imperativo. Entonces, podemos nosotros un poquito, ¿verdad? Es decir, simultáneamente empezar a desarrollar esa hambre, De hecho, hay una necesidad inconsciente de eso, pero no estamos conscientes, ¿verdad? Es decir, el ser humano, todos y cada uno de nosotros buscamos ese algo que nos haga felices. Todos queremos ser felices. Y cada uno pues busca la felicidad a su manera, según su entendimiento, según su comprensión. Entonces, precisamente las enseñanzas de los maestros y maestras de todos los tiempos nos están invitando a
explorar en lo profundo de nosotros para descubrir quiénes somos realmente y que hay algo ahí dentro de nosotros que va a satisfacer todos esos anhelos de libertad que tenemos nosotros, adentro de nosotros, ¿verdad? Ahí, pues, como ya saben, una de las herramientas maravillosas es el yoga, la meditación, todo eso es formidable, aparte del servicio humanitario, por supuesto. Pero bueno, vamos a continuar con este análisis objetivo. Por ejemplo, hace muchos años yo empecé a reflexionar, dice, ¿por qué vivo tan limitado? ¿Por qué tengo tantos problemas económicos? ¿Por qué toda esta inestabilidad en mi vida? Yo creo que uno debe preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Todos queremos y de alguna manera lo hacemos. Entonces veía que hay personas que son felices, que son exitosas en su vida financiera, en sus relaciones con los demás, casi en todos los aspectos. Quizás no muchas, pero hay personas que sí tienen, ¿verdad? Hay gente que sí logra una felicidad bastante notable en las diferentes áreas de su vida. Entonces, y notaba también que su actitud era diferente a la mía. Entonces, por análisis, por autoobservación, dije, a ver, estas personas saben algo que yo no sé, obviamente, pero que puedo aprenderlo. Y yo voy a ver qué saben que yo no sé todavía. Y empieza uno la búsqueda. Yo quiero saber en cualquier campo. Sea en el campo sentimental, por qué mis relaciones no son como yo quiero, en el aspecto financiero, por qué vivo con tantas limitantes, en cualquier área de la vida, ¿verdad? ¿Por qué no soy más creativo? ¿Por qué vivo una vida rutinaria? Son preguntas que uno se debe hacer, ¿verdad? Entonces, muy bien, otro aspecto, pues dije, bueno, esa actitud que tienen muy positiva, que son personas que siempre ven el sí de la vida. Y bueno, pues yo también puedo llegar a aprender eso. ¿Por qué no? Dios nos dio dones ilimitados a todos, no hay aquí, nadie está excluido, todos tenemos ese potencial. Nosotros mismos nos excluimos por ignorancia, ¿verdad? Pero todos tenemos ese potencial. Pero sí hay que entonces empezar por ese cuestionamiento. Háganse esas preguntas y busquen las respuestas. Si el que busca, encuentra, ¿verdad? Entonces así, empieza uno a ver, ok, pues ya empieza uno a ver por qué, cómo viven esas personas. Empieza uno a leer libros que antes no leía uno, ¿verdad? Que antes ni nos llamaba la atención. Sobre todo cuando vive uno crisis. Ahí es cuando dice uno, ay, pues ¿qué está pasando, no? Si todo iba muy bien, pues sí, iba. Qué padre, pero la cosa cambió, quién sabe qué pasó. Llegó un virus, llegó un divorcio, llegó un accidente serio, ¿verdad? Llegó una crisis financiera, la muerte de un ser muy querido. Esas sacudidas son tormentas muy fuertes, ¿no? Es obvio. Y entonces es cuando empieza la gran mayoría de las personas a cuestionarse, bueno, ¿pero por qué yo? ¿Por qué está pasando? ¿Y Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Conmigo? ¿Por qué yo? Toda esa serie de cosas, ¿no? No. Y entonces no hay una aceptación verdadera de lo que está pasando. Bueno, al reflexionar sobre eso, entonces empezamos a hacernos preguntas, a leer libros que antes no leíamos, a acercarnos a personas que antes no. Ay, eso de ir a meditar. No, ella nomás habla de meditación, o nomás habla de cómo ser más creativa. No me invita a comer o a hacer fiestas. No, es muy aburrida esa persona. Así pasa, ¿a poco no? Bueno, entonces, pero ya empieza, a raíz del dolor, híjoles, empieza ya uno
acercarse a personas que antes ni se nos ocurría, o a ver videos que antes no nos interesaban. Hay videos buenísimos de tantos instructores en la educación, en la filosofía, en las finanzas, en la espiritualidad, en todo, y podemos aprender de ellos. Pero entonces hay que darse el tiempo de estudiar, de ver esos videos, esos libros, de buscar mejores compañías. Todo eso nos va acercando a una vida mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, o como bien dicen, ¿verdad? Si yo puedo, tú puedes. El Maestro Jesús, ya que acabamos de pasar esta Navidad, pues Él dijo, lo que yo hago vosotros podéis hacer y aún cosas mejores. Imagínense qué fabuloso, ¿no? Y de hecho, los maestros y maestras lo dicen de diferente manera, pero es lo mismo. Bueno, aquí entramos pues en el tema, por ejemplo, es decir, uno debe tener confianza en la vida. No se sabe cuántos billones o trillones de estrellas hay en el cosmos. Se habla de números increíbles, ¿no? Nada menos Andrómeda, la constelación de Andrómeda, tiene 2 billones, no sé cómo los contaron, pero bueno, 2 billones de estrellas, pero más o menos que sean, oigan, nada más la constelación de Andrómeda, y hay billones de constelaciones. Entonces, son soles. ¿Quién sabe cuántos de esos soles tienen sistemas solares? Seguramente que muchos de ellos, y quién sabe en algunos cuantos puede haber también vida muy parecida a la nuestra, u otras formas de vida. Entonces, hay un universo inmenso, y en ese universo inmenso, o sea que no tiene medida, hay un puntito chiquitito que se llama Tierra, así. Y en ese puntito chiquitititín está San Miguel de Allende. Entonces es otro puntito, pero micro. Y de ese micro está el Centro Cultural Yoga de Guanajuato. No, espérense, todavía no acabo. Y de ese micro estás tú. Pero ¿qué tal? ¿Te crees el centro del universo? O sea, seguimos desubicados, pues, ¿no? ¿Dónde estamos? Que somos una parte muy pequeña y a la vez muy grande, en el sentido de que una orquesta la hace un conjunto de músicos, ¿verdad? No es una orquesta, no lo hace una sola persona. Entonces nosotros no tenemos una noción, una conciencia de que somos parte de un gran todo, de que no somos seres aislados, sino que somos una parte integral de ese todo que no se puede comprender racionalmente. Ese todo podemos llamarle Dios, el universo, la vida, el ser, cada quien le dará el nombre que quiera, ¿verdad? Lo importante es que sentirnos pues que somos una parte de esa totalidad. El ego, ese falso yo que todos tenemos, que tiene su función para la supervivencia y es importante hasta ahí, se siente separado. Es decir, yo y los otros, yo, lo mío, para mí y el famoso yo-yo, ¿verdad? Esa es una fuente de muchos obstáculos en la vida. Todos de ahí parte de ese sentirnos separados, cuando que en realidad somos el todo, cada uno de nosotros, aunque parezca, todos somos parte de lo mismo. O sea, el aire que yo respiro no es mi aire, ¿verdad que no? Es el aire es el aire de todos. Entonces, no es mi vida, es la vida en su totalidad. Es que mi vida, ¿cuál vida? Tu vida no existe, es la vida total. Es como el aire, este es mi aire. No, tienes que soltarlo y entra otro y es el aire de todos. Es un símil, ¿verdad? Para que a base de reflexionar empiece uno a comprender
a expandir nuestra comprensión, ¿verdad? Entonces, al tener todo el universo está marchando muy bien. Entonces, de ahí viene una confianza en la vida. Hay que tener confianza en que todo está perfectamente en un orden maravilloso, aunque parece a veces caótico. Pero el caos es la antesala del orden. Y ese orden prevalece un tiempo y luego regresa el caos. Y dura un tiempo y bueno, viene otra vez el orden. Es la ley de la vida, ¿no? Los ciclos. Así es. Entonces, en esos ciclos interminables, nosotros tenemos que ubicarnos y aceptar las cosas, tener una aceptación. Las cosas son como son. Cuando Jesús dijo, ese gran maestro, dijo, ni un cabello de tu pelo se cae sin la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Fíjese de qué manera lo dijo. Veladamente está diciendo que nada es casual en esta vida. Todo es causal, nada es por casualidad. ¿Qué casualidad? No. Llamamos casualidad cuando no conocemos el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que generó eso? Sí, por eso decimos qué casualidad. O llamamos milagro cuando no entendemos por qué sucedió, cuáles son las fuerzas que generaron todo eso, ¿verdad? Cuando ya comprendemos aquello, pues deja de ser un milagro, ya lo entendemos. Entonces, todo está pues regido por esa causalidad, por esa ley de causa y efecto, que como se dice, lo que se siembra, se cosecha. Si tan solo tuviéramos presente eso, seríamos más cuidadosos en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Porque todo pensamiento, palabra o acción va a generar algo de la misma naturaleza. Si es algo positivo, va a generar algo positivo. Si es algo negativo, va a generar algo negativo. Es muy sencillo, pero se nos olvida, porque no estamos conscientes. La meditación nos ayuda gradualmente a estar más conscientes, ¿no? Si ustedes se fijan en la meditación, el solo hecho de centrarse en el cuerpo y sentir cómo vibra, que hay ahí una vida que está vibrando dentro del cuerpo, ya es una cosa muy bella de sentirlo. Cuando mediten, sientan su cuerpo para empezar, después se trasciende todo eso, pero nos ancla muy bien en el presente, en el aquí y en el momento presente, en esa vida que está ahí vibrando dentro de nosotros, y esa vida somos nosotros. Eso somos nosotros, somos la vida que le da, valga la redundancia, vida al cuerpo y a la mente. Vamos a decirle conciencia también. Conciencia. Ahorita se usa mucho el término de conciencia, ¿verdad? Entonces, si somos, digamos, los grupos más religiosos, le llamarían o le llaman la conciencia de Dios. Bueno, muy respetable, cada uno su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, somos conciencia. Sin la conciencia no existe nada, ¿se han dado cuenta? A ver, cuando vamos a dormir y quedamos inconscientes, desaparece el mundo, desaparece la familia, desaparecen los problemas, ¿o no? Cada día, cada noche, aunque sea por ratos, no tenemos ningún sueño de ninguna especie, estamos en el nirvana inconscientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó toda esa problemática que nos agobia todos los días? Pues es un juego de la mente. Es la mente la que crea todo eso. Pero cuando uno trasciende la mente, entonces todo eso deja de ser un problema. Y cuando uno ya realiza eso, bueno, ya uno sigue por su vida cumpliendo todas sus responsabilidades, el papel que nos toca jugar, pero ya no nos afecta todo lo que pasa afuera de nosotros. O sea que, fíjense el ejemplo de Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿sí? Ese noble guerrero de corazón puro,
se mereció el amor es decir, de Krishna, o sea, el Cristo de esa época y de ese pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de entregarse a Krishna, a Cristo, a ese ser, se iluminó, pero ¿qué? Pero de todas maneras tenía que cumplir con su tarea, tuvo que valorar la batalla, una batalla terrible en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que nos iluminemos, esperemos que sí, ¿verdad? Y si no, hasta donde lleguemos, pero no quiere decir que ya no voy a hacer nada, ya dejo a mi familia abandonada o mis responsabilidades. No, tienes que cumplir con lo que te toca, ¿verdad? Pero ya no te va a afectar, ya traes una fuerza interior increíble, una comprensión que nada puede confundirte. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir llegando a eso, poco a poquito, no se preocupen. Pero simplemente, entonces de ahí viene la aceptación. Confianza en la vida, confianza en... ¿Quiere beber? Bueno, ven, hasta las cosas materiales tienen sed de algo mejor. Bueno, cada quien lo ve como puede. Entonces, confianza, aceptación, las cosas son como son. Entonces, ¿para qué voy a renegar o a quejarme de qué? Ahora, aceptación no quiere decir resignación. ¿Sí? Son como son ya. Ya estoy fregado y fregado, ya no puedo hacer nada. No. Aceptación es, bueno, aquí está, así es. Ya, entonces, ¿ahora qué? Pues ahora voy a ver cómo mejoro esta situación. Pero renegar, lamentarse es inútil, no va a mejorar nada, al contrario, ¿verdad? Nos hace más difícil salir de esa situación. Los monjes tibetanos, una de las características que uno puede notar es que jamás se quejan de nada. Si hace frío o si hace calor, si hay mucha comida o no hay comida, si me quieren o no me quieren, si llovió o no llovió, si mi suegra no me deja en paz, o si ellos ya logran ese estado de estabilidad maravillosa, ¿verdad? Que si el marido, que igual, que si el virus, o sea, realmente en la medida en que uno evoluciona, se va volviendo uno invulnerable a todo el peligro, todos los peligros desaparecen en la medida en que uno evoluciona. Y por lo tanto todas las enfermedades y todos los sufrimientos van desapareciendo gradualmente, ¿verdad? Depende ya de cada uno. Pero si seguimos ahí perdiendo el tiempo en entretenimientos bobos, el entretenimiento es el bobo, no nosotros, y perdemos el tiempo miserablemente en lugar de dedicarle una parte de tiempo a este estudio, esta introspección, a servir, a ver a quién voy a ayudar, todo eso. No, estamos ahí en esa pérdida de tiempo lamentable, ¿verdad? Porque inconscientemente tal vez creemos que somos eternos. Sí, ya nos dicen te vas a morir, sí, pero en el fondo no lo creemos, ¿verdad? Los otros sí se mueren, yo no, ¿verdad? Sí, casi que no se murió, pues sí, pero todos nos vamos a morir. Morir, no existe la muerte, ya sabemos que es nada más un cambio de forma, que el cuerpo, que es materia, pues regresa a la materia, pero el ser que le da vida, eso es eterno. Entonces somos seres eternos, somos seres inmortales, divinos, encarnados aquí por un tiempecito, ¿verdad? Pero bueno, continuando pues con esta reflexión
también en el punto de vista práctico. Entonces decíamos confianza, aceptación, mas no resignación. Eso también implica acción, o sea, ninguno de los maestros, la gran mayoría, han sido muy activos. Jesús no estaba ahí en su casita, ahí perdiendo el tiempo, no, andaba, pero el tiempo que hizo su misión andaba de pueblo en pueblo y llevando la buena nueva, ¿verdad?, del reino de los cielos, como le llamaban entonces. El Buda hasta los 80 años no paró de estar enseñando. Y la Madre Teresa, increíble. O sea, si se fijan, ha sido siempre personas muy activas. O casi algunos parecen medio hiperactivos desde nuestro punto de vista. Bueno, algunos su labor es más callada, no son, pero lo hacen, ya los muy avanzados les toca una misión más discreta, más oculta, entre comillas. O sea, esos seres ya que están muy por encima de lo terrenal, que los hay, pocos, pero sí los hay, su vida es de una meditación, un estado de conciencia muy elevada, y están vibrando siempre en alta frecuencia y están emitiendo ondas cerebrales constantemente en la atmósfera de la Tierra, ¿sí? No tienen que andar como nosotros aquí todavía picando piedra, ya cumplieron. Pero esas vibraciones que están ellos emitiendo constantemente son sumamente valiosas para neutralizar, por lo menos en un poco o un muchito, no se sabe, la negatividad que hay en el mundo. Tantas mentes negativas renegando de todo, ¿verdad? Es decir, inconformes de todo. Bueno, pero entonces, claro, aquí están las cosas como deben de ser. Digo, no como deben de ser, como consecuencia natural de nuestra forma de ser, de actuar y de pensar, ¿verdad? Entonces, viene la acción. Hay que actuar, ¿verdad? Meditamos y luego actuamos. Entonces, yo digo serenamente activos y activamente serenos, ¿verdad? Entonces, así es. Bien, vamos a tocar otro tema que también viene mucho a colación. Todo está interconectado, y es en relación a los deseos. Los deseos, hay algunas enseñanzas muy drásticas, extremas, que dicen, mata el deseo. Eso no tiene mucho sentido, más bien como que no va con la naturaleza, pues, del ser humano, ¿no? El deseo es natural en nosotros. Ahora, el deseo, vamos a analizarlo un poquito. Otros maestros hablan de decir, ten tan pocos deseos como te sea posible. No llegan al extremo de decir, elimina los deseos. Ten tan pocos como sea posible. Bueno, eso es más benigno, más aceptable, porque entre menos deseos, pues hay menos agitación, menos, ¿verdad?, menos turbulencia en nuestra vida, porque entre más deseos, pues anda uno, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, hay que trabajar, y uno andan ahí como con la lengua de fuera, a ver cómo consigo esto, cómo consigo el otro. Bueno, ¿por qué? Pues, ¿verdad? Hay otra forma de vivir, y ya entendiéndolo un poco más de acuerdo con la naturaleza. Miren, el deseo es muy importante en nuestra vida porque nos hace actuar. Es preferible ver a alguien actuando, aunque sea por ambiciones materiales, que ver a alguien perezoso y negligente. ¿No es cierto? Que lo mueve el dinero, bueno, porque se mueva, no que esté ahí de parásito. ¿Sí? Obviamente hay otras motivaciones más elevadas, pero uno debe respetar profundamente, cada uno tenga su forma de comprender la vida. ¿No es así? Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Miren, juzgar es una cosa y comprender es otra.
Cuando uno juzgar quiere decir que uno califica algo de bueno o de malo, de mejor o peor. Eso quiere decir juzgar, de forma muy sencilla. Comprender es otra cosa. Uno comprende el estado en que se encuentra una persona, o uno mismo, pero no emite un juicio de bueno o malo, ni mejor o peor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí es claro eso? Comprendo que está sufriendo, o comprendo por qué es feliz, pero no se emite ningún calificativo de bueno, malo, mejor o peor, no. Simplemente ahora comprendo. Bueno, esa comprensión nos lleva a la compasión. Compasivos quiere decir ser comprensivos, lo que no quiere decir justificar lo que es destructivo o que cause sufrimiento, ¿sí? Entendamos bien eso, ¿no? Comprender no es justificar, son dos cosas diferentes. Bueno. Siguiendo pues con el tema de los deseos, decíamos pues que los deseos tienen su razón de ser, nos mueven a la acción, pero también fortalecen la voluntad, ¿verdad? El deseo nos mueve a la acción y eso potencializa la fuerza de voluntad de uno. Tiene su aspecto muy bueno el tener esos deseos. Ahora, hay dos tipos de deseos. Los deseos que degradan, que son nocivos, que pueden corromper o destruir, y hay los deseos nobles, elevados, que construyen, que elevan, que subliman. ¿De acuerdo? Entonces sí tenemos que tener una discriminación, un cierto discernimiento, como dice el maestro de Banal. Él nos decía, ¿y por qué no usa su discernimiento? Así cuando le hacían alguna pregunta, use su discernimiento. Si Dios nos ha dado una inteligencia, ¿verdad?, y un cerebro evolucionado, pues entonces vamos a saber usarlo, pues. Es que no sabemos usar nuestro cerebro, nuestra mente, no la sabemos usar. Somos títeres de nuestra mente. Lo que se le ocurre a la mente, ahí vamos tras de perritos falderos, lo que diga la mente. Oye, cálmate, ¿a dónde me llevas? Aquí la que manda soy yo, el alma, el ser, no la personalidad. Acuérdense que no se trata de eso, ¿no? No Luis Miguel o Paul o Lulú o Miguel, ¿verdad? Lucy no, ella ya está por encima. Ya mero, ahí va para allá. Pero entonces, ese es el punto muy importante, pues, de que debemos seleccionar, pues, los deseos que mejoren nuestra vida y por lo tanto la de los demás. Así que el deseo de fumar, el deseo de drogarse, el deseo de comer en exceso, pues por ahí no va la cosa, ¿verdad? Uno debe de ir, en la medida de lo posible, ir eliminando todos esos deseos que finalmente nos van a traer mucho sufrimiento, ¿no? Así es, una persona que no sabe medir lo que come, pues acaba enfermándose. Entonces, aun cuando sea algo, inclusive aquí, por ejemplo, alimentos muy sanos, supongamos que así sea, también los excesos van a traer consecuencias nocivas, dañinas, ¿verdad? Los excesos, también de lo bueno, de lo positivo, también los excesos van a traer consecuencias negativas. ¿Sí? Sí estamos conscientes de eso, ¿verdad? Sí. Pues está muy rica la comida, pero el cuerpo debe decir, a ver, oye, ya no me cabe más, párale, pero cuando no escuchamos al cuerpo, pues, ay, que la mente dice, pero ¿cómo vas a parar, chiquito, si está muy rico? Síguele, y órale, atácale otro poco más. Y luego va creciendo el estómago y va creciendo la lonja por aquí y por allá, y párale. Entonces, pues ahí tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Escucharlo no quiere decir hacerle caso a todo lo que quiera, ¿verdad? Cuando nos dice, oye, ya me duele aquí, ¿qué estás haciendo conmigo?
ya me arde el estómago, ¿qué me estás metiendo? ¿Mucho chile o alcohol? ¿Mucho café? Párale. Pero si quiere, por el otro lado, también si, oye, no, esto no. ¿Quieres hacer ejercicio? Ahora es fin de año, digo, principio de año, todo el mundo toma resoluciones, ¿verdad? Unos dicen voy a bajar de peso, otros voy a hacer ejercicio, otros ahora sí voy a empezar este nuevo negocio, muchas cosas, muchos, ¿cómo se dice? Propósitos. Entonces hay una anécdota ahí muy simpática en que se encuentran dos amigos y dicen, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? No, hombre, pues vengo de ver al médico, dice, vengo de un chequeo general. Cada año me hago mi chequeo, la compañía me lo pide. Que si no me lo pide ni voy. Bueno, te lo vamos a decir. ¿Y qué tal? No, hombre, todos mis niveles salieron muy bien. Colesterol, triglicéridos, el antígeno prostático, el ritmo, todo. Muy bien, la urea, perfecto. Hombre, pues qué bueno. Y lo único que me dijo el médico es que me tomara unos 40 minutos diarios de caminar, dice. 4 veces a la semana. Muy tranquilo, ¿no? 40 minutos, sí, ¿sabe? Si no hay un parque por ahí, un bosque o lo que sea, pues ahí en el barrio camina. Dale unas vueltas a la manzana, pero 40 minutos. Te va a servir mucho. Muy bien, perfecto. Ya después de unos meses se vuelven a encontrar. Hola, ¿cómo has estado? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el ejercicio? Ay, dice, ni me preguntes, dice. No he hecho nada. ¿Cómo? Pero si tenías ese propósito. Sí, dice, pero mira, resulta que el primer día del año, iba a empezar el día primero, pues ya, dice, estaba viendo muy cómodamente la televisión en el sillón y dije, no, pues es hora de hacer ejercicio. Y me levanto y me puse mis tenis y, ¿verdad? Y entonces ya estaba listo y mi cuerpo dice, oye, cálmate, ¿a dónde vas? Estamos muy a gusto aquí. No, siéntate, no te aceleres. Y ya, cayó ahí en la trampa se le olvidó el propósito, ¿no? Y bueno, eso se aplica a todo. Ya tenemos un propósito, a lo mejor aguantamos una semana, la gente que lo hace por 2 semanas, ni siquiera el plan de 21 días, que está muy de moda, ¿no? Entonces ya dijo que todo estaba bien. Entonces, bien, todo esto viene pues a raíz de que debemos tener ese discernimiento de saber seleccionar los deseos, ¿verdad? Repitiendo, hay que cultivar los deseos que nos lleven a una vida mejor en salud, en nuestra forma de pensar, de sentir, de amar, de vivir, ¿verdad? Todo eso vamos seleccionando pensamientos más nobles, empezar a buscar ideales en nuestra vida, todo eso por ahí va la selección de los deseos edificantes. Entonces, ahora, vamos a tocar otro tema en relación a los deseos que pues es algo básico que a veces hay como mucho tabú al respecto, como que no se habla con naturalidad, la sexualidad. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Fisiológicamente, bueno, el deseo sexual es algo natural y es algo muy bello, es parte de la naturaleza, ¿verdad? Que como todo tiene su ciclo. Nace, crece, dura un tiempo y gradualmente decrece hasta que ya desaparece. Eso es lo normal, ¿no? Como todo. Bien, entonces el sexo, la sexualidad tiene 2 propósitos, la procreación y el placer, ¿verdad? Esas 2 cosas. Ahora bien, repito nuevamente, los excesos siempre van a traer consecuencias negativas y por lo tanto sufrimiento, los excesos en la sexualidad. Por otro lado,
el abstenerse de una manera artificial también es muy negativo, muy nocivo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, los aspirantes a sacerdotes y los sacerdotes se les pide que observen el celibato. Y muchas veces entran, generalmente entran relativamente jóvenes, ¿no? Pasan un tiempo en el seminario y una serie de años de servicio y luego ya los ordenan sacerdotes. Pero obviamente no es algo natural, entonces hay muchas situaciones que se generan después por reprimir algo que es natural. Entonces, es decir, esa sexualidad debe vivirse de manera natural, ¿verdad? Sin reprimirla, ni tampoco estarla como estimulando. No necesitamos estimularla porque eso ya es algo que es artificial. Debe ser como naturalmente se presente. No hay necesidad de la píldora azul, por ejemplo, o de aparatos mecánicos que han inventado desde tiempo atrás. Es forzar las cosas, no es por ahí. Bueno, ya se acepta el ciclo natural y naturalmente las cosas, y no hay conflicto, no hay nada, no se violenta nada, no se presiona nada, así. ¿Ven? Bien, ahora, el otro aspecto que también hay que tomarlo como esencial, la sexualidad desde el punto de vista psicológico. La sexualidad también implica una polaridad, ¿no es así? Tiene que haber un emisor y un receptor. Alguien que da y alguien que recibe, así es. Entonces, la sexualidad en el aspecto psicológico se manifiesta en el plano emocional y también en el plano intelectual. Por ejemplo, en el plano emocional, ¿verdad? Hay alguien que ya vibra mucho en el amor o en la alegría, vamos a decir, ¿no? Y hay quienes están todavía tristones ¿verdad? O apagados, lo que sea. Entonces, la persona que ya vibra en alegría, en bondad, pues va a irradiar eso, va a ser la parte emisora y la otra parte va a ser la receptora, ¿no? Está bien, así es. Tiene que haber un gradiente, ¿verdad? Alguien que recibe y alguien que da. Todos somos dadores y todos somos receptores. No se puede ser puro dador ni puro receptor, entiendas eso. No se puede nada más inhalar y no voy a exhalar. Pues no se puede, ni tampoco puro exhalar, no se puede, es así. Es la ley de la naturaleza, como dice el maestro de Havana. Él habla mucho de cómo debemos observar la naturaleza y nos va revelando sus secretos. Pues este es un secreto que, entre comillas, pero no somos observadores. Entonces, en la respiración está ahí una clave maravillosa en muchos aspectos. Entonces, en el aspecto intelectual igual, ¿verdad? Vemos a un maestro, una maestra, un psicólogo, quien sea, un genio de las finanzas, un artista que tiene, y entonces alguien quiere saber de eso, entonces es el receptor, ¿verdad? Eso es la sexualidad entendida en otro nivel. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno está aprendiendo de los demás, es que estoy en una actitud receptiva, ¿verdad? Entonces, y la otra parte es la parte emisora. Pero todos somos también emisores, los padres con los hijos, entre amigos, entre las parejas, en todos, en los negocios, siempre se va a ver esa polaridad. ¿No es así? Esa sexualidad. No hay que entenderla nada más en el aspecto físico, que es maravillosa y tiene su lugar, pero no quedarnos ahí como los animalitos. También los animalitos sexan, ¿no? Tienen hijos. No sé si también han de gozarla, porque si no hubiera gozo en el acto sexual, pues ni a quién le interesaría, ¿no? La verdad, sí, si no hubiera placer, ni quién se anduviera metiendo ahí. Digo, en la cuestión del sexo, ¿no? Pero es el placer el que hace, pero es la naturaleza maravillosa, ¿no? Para que
se siga la procreación de la especie. Después de eso, bueno, ya se sabe usar como una fuente de placer con conciencia, pues, nada más, ¿no? No abusar ni degenerarse, simplemente se puede usar como simple placer, está bien, pero conscientemente no pasa nada. Ya no hay que tener ningún sentido de culpa o de pecado, no es nada, quítense eso, por favor. Eso es una interpretación equivocada de otras mentalidades de otros siglos, ¿no? Pero ya tenemos una comprensión más sana de todo esto. Así que qué bueno que tocamos este tema. Bien. Bien. Aquí anoté esta parte que dice, por ejemplo, hay los deseos de baja vibración, que ya lo comenté ahorita, que son dañinos como fumar, consumir alcohol o drogas, desear el dinero por el dinero o la fama o el reconocimiento en sí mismos. Eso es nocivo. Ahora, no como resultados de una actitud altruista o creativa. Vamos a decir que si el dinero llega a tu vida debido a una actitud, a una actividad tuya creativa, está bien, es un resultado natural, ¿verdad? La sociedad te lo premia porque les gusta lo que tú has creado, un servicio, algo, ¿verdad? Un arte, una filosofía. Todo eso es algo muy, y la sociedad lo reconoce, un libro que inspira y te llega el dinero, pero no lo hiciste porque estabas buscando el dinero, ¿sí? Y muchos van por el dinero como el objetivo y no como un subproducto, como una consecuencia de, como algo que viene por añadidura, ¿verdad? La fama, bueno, si te llegó la fama porque tu libro se tradujo a 50 idiomas y le inspiró a mucha gente, bueno, qué maravilla, ¿no? O descubriste algo que sirvió para el hogar, para facilitar la vida en el hogar, ¿no? Todo está bien, los carros que los han ido perfeccionando, cada vez menos contaminantes, más potentes, bueno, está bien, es un servicio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos aspectos deben ser como una consecuencia natural. Y si no llegan, igual. Fíjense, aquí es algo muy importante que debemos reflexionar. Cuando uno ama lo que hace, el hecho de hacerlo, esa es la recompensa más grande que puede haber, porque no es un trabajo, se disfruta tanto que está uno en un éxtasis. El pintor que está exaltado, el artista, el científico, el que está grabando ahí, esculpiendo una piedra, el que está poniendo un ladrillo con su cemento, pero está inmerso y le gusta. Una vez entrevistan a dos albañiles, estaban construyendo, creo que un edificio muy importante, no sé, o una catedral, y le dice, ¿y qué piensa usted de su trabajo? ¿Qué hace? Pues yo estoy poniendo ladrillos aquí, dice, así. Yo me dedico a poner ladrillos. Y el otro le dijo la misma pregunta, ¿y usted qué hace? ¿En qué consiste su trabajo? Dice, yo estoy participando en la construcción de una maravillosa catedral. Fíjense, qué manera diferente de ver las cosas. No porque está poniendo nomás ladrillos, ay, no, es que depende cómo uno lo ve. Si sea barrer la calle, lavar los trastos, la ropa, escribir un libro, una sinfonía, qué sé yo, atender, dar terapias, ¿verdad?, adecuadas. Todo eso es como el amar lo que uno hace a través de un talento que hemos descubierto. Es una dicha maravillosa, esa es la recompensa más grande. Lo demás ya
es extra, es opcional, ¿verdad? No importa, con o sin es igual. En cambio, la gente que siempre busca, va por el dinero, o por la fama, o por el prestigio, o por el reconocimiento, o por el aplauso, pues es muy frustrante porque ni lo disfrutan y luego es muy, muy superficial todo eso y no dura. No dura, la fama no dura siempre, salvo que sea en algo así de carácter humanitario, bueno, sí, Alpha Edison, ¿verdad? Mahatma Gandhi, en todos los campos perdura, pero lo que más perdura, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿En qué campo? En lo espiritual, ¿verdad? Jesucristo 2000 años, Buda 2500, Krishna 5000, Mahoma, no sé, 1400, Quetzalcóatl, bueno, eso ya quedan muy poquitos que no se acuerden de él, pero como quiera que sea, son los que, ¿verdad? ¿Y nosotros quién se va a acordar? La verdad, quién sabe. Ya después de una generación, no, ¿y quién era tu abuelo? Pues no sé, fíjate que me dijeron que... Entonces, bueno, está bien, no importa, pero cada quien en su lugar, eso no tiene ninguna importancia. Entonces lo que más trasciende es lo espiritual, a través de los... ¿Quién se acuerda de los reyes del siglo VIII? Los reyes, sabrá Dios, no nos acordamos a veces ni lo que hicimos ayer. Entonces, ven, solo lo espiritual trasciende. Lo demás es efímero, pasajero, y uno queda hipnotizado por todo eso, ¿no? Entonces, alguien dijo que vivimos hipnotizados por la materia y los sentidos físicos, hipnotizados. Entonces, hay que salir de esa hipnosis, despertar y darnos cuenta que es algo, como dicen, impermanente, pues, que en constante cambio. Y como está en constante cambio, realmente no podemos decir que sea algo real, es como que aquí está y ya no está. Por eso se dice que es irreal. Este mismo edificio, esta misma ciudad, dentro de no sé cuántos años o siglos y siglos, se va. Como otras civilizaciones, ¿no? Las ruinas, las pirámides, cuántos imperios han surgido y han desaparecido. Y a este también le llegará su turno. Yo creo que no lo vamos a ver nosotros, seguramente, espero. Entonces todo pasa. ¿Por qué nos vamos a aferrar o a cifrar nuestra felicidad en algo que es pasajero y efímero, que no tiene sustancia? Aunque parece, pero es la hipnosis, es la ceguera mental que tenemos, ¿verdad? Así que este es el proceso de despertar. Estamos despertando cada vez a una vida más consciente, más feliz, más humana, más humanitaria. Amar es servir, amar es ayudar, cuidar, cooperar, enseñar. Eso es amar. No el muchimuchi o sentimientos que son muy bonitos, pero no dura eso. Según las estadísticas, ¿no? Ese romance cuando las parejas, así excepcionalmente dura 6 años. La mayoría a los 2 años se acabó aquella magia. Y otros a la semana ya se van divorciando. ¿O no es así? Uf. Entonces, ¿por qué quedamos, que no vemos, que nos vemos lo que está pasando? Y, ay, otra vez a caer en la misma generación tras generación, encarnación tras encarnación. A lo mejor podemos salir de ese ciclo y pasar, así, ¿no? Le damos mucha velocidad, que la energía cinética de las moléculas aumentan su velocidad, nosotros aumentamos la velocidad, la frecuencia vibratoria, y nos disparamos a lo absoluto. Salimos disparados al cosmos, ¿no? al ser absoluto. Y ya nos volvemos en lo absoluto. Entonces, ¿miedo a qué? Si somos ese todo. ¿Bueno? ¿Por qué? ¿Por qué vienen los miedos? Porque nos identificamos con cosas muy pequeñitas, con el cuerpo, con mis ideas, mis conceptos, mi religión, mi raza, mi nacionalidad, mis títulos, mi familia, mis hijos, mis enemigos, mis fracasos. Sí, nos identificamos con nuestros fracasos y nuestros éxitos. Nos identificamos con todo eso, pero qué increíble, ¿no?
Pero vamos despertando, ¿verdad? Poco a poquito. Ay, sí es cierto, ¿no? Se dan cuenta a base de reflexionarlo, diciendo, oye, no me había dado cuenta. Ay, qué barbaridad, qué ignorante he sido. Y ahí vamos, pero no hay que flagelarnos ni darnos azotes así, ¿no? No, simplemente, ok, está bien, así era antes, ahora ya pienso mejor, ya veo las cosas mejor y voy por más. En conciencia, no acá de más y más, ¿no? De material. Hay un místico español muy profundo, por cierto, que es San Juan de la Cruz, que no es muy conocido, bueno, pero tiene mucha profundidad, fue un gran santo y sabio. Él dijo, necesito poco, y de lo poco que necesito poco. Necesito poco, y de eso poquito que necesito muy poco. O sea, qué hermosa manera de decirlo. Pero en la vida moderna parece ser que vivimos que necesito mucho. Y de eso mucho que necesito, lo necesito mucho. Pues así estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a aligerar nuestra carga, pues, llevar una vida sencilla, feliz, ¿verdad? Conscientes, cada vez más conscientes de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, cada vez más conscientes, y en esa medida vamos a ser cada vez mejores. Así que hay que seguir pues con esa determinación absoluta de seguir nuestra sadhana, nuestras ciertas disciplinas, unas poquitas disciplinas, no muchas, 4 o 5 disciplinas sencillitas diarias hacen un cambio dramático en la vida. Fíjense. No 20 disciplinas, no, 4 o 5 cositas. Voy a hacer ejercicio diario, voy a mejorar mi nutrición, voy a leer buenos libros, voy a seguir con mi meditación, voy a ayudar a los demás en todo lo que yo pueda. Con eso tenemos para ir avanzando maravillosamente en nuestra vida. ¿Qué les parece? Los invito a que nos comprometamos. Yo ya estoy comprometido hace mucho tiempo, pero no voy a soltarlo, ahora menos que nunca. Los invito a que sigamos en esa trayectoria. ¿Sí? ¿Lo haremos o no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su presencia y que tengan un año mejor que todos los anteriores. Gracias.